quiero leer dos porciones, no, es una porción de la Escritura, probablemente uno de los pasajes que más conocemos de memoria, pero voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, y es el Salmo 23, a partir del versículo 2 al 4. Dice: en verdes prados me dejas descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, el valle de la muerte, no temeré porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Y lo que Dios quiere dejar sembrado en nuestro corazón son estas palabras: hijo mío, estamos juntos en este viaje. En muchas ocasiones hemos avanzado en fe. Tú corriste de frente lleno de alegría, emoción y expectativa, pero sin estar consciente de la condición del terreno. Fue entonces que te rescaté, curé las heridas que te causaste y te regresé a la ruta correcta. En otras ocasiones extendí mi mano para animarte a seguir conmigo, pero tus pasos eran lentos. Temías que el camino fuera demasiado peligroso o que te llevara en una dirección que creías que no te convenía. Todas estas han sido experiencias de aprendizaje. Y hoy te vuelvo a animar a caminar conmigo. Avancemos juntos tomados de la mano. No corras al frente ni te quedas atrás. Comprende que entretejidos en mi plan está mi tiempo, mi ritmo, mi capacitación, mi protección y mi descanso. Estoy contigo aunque tú no conoces todo lo que está por delante. Yo sí lo conozco. Yo mismo te preparé y sé que avanzarás y crecerás en el propósito que tracé para ti. Confía en mí, que yo mismo te guiaré. No te sueltes de mi mano y experimentarás mi paz. Deja que te muestre el gozo de avanzar juntos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Espero yo que hayan traído esta mañana la cachucha de pensar, porque cuando venimos al Señor, Dios usa y Dios necesita todo de nosotros. Nuestra mente, nuestra alma, donde están las emociones, también por supuesto la parte espiritual. Porque hoy quisiera compartir algunos pensamientos acerca de la importancia que tiene la siembra de semilla. Sean fructíferos fue la primera orden que Dios le dio a Adán. Y Adán representa a toda la humanidad. Y ahí es donde de verdad inicia nuestro viaje en la vida cristiana. Desde el primer paso que dimos, que fue creer en Cristo, todo en nuestra vida ha empezado a cambiar. Poco a poco nos fuimos convirtiendo en personas productivas y el fruto que nosotros producimos empieza a crecer y madurar. Por otro lado, la idea que nosotros tenemos acerca del descanso es muy diferente de la idea que Dios tiene del descanso. Entrar al descanso del Señor implica que la semilla de Dios que sembró en nuestro corazón está madurando, produciendo fruto y permaneciendo. Todo en la vida empieza con una semilla. Todo lo que ustedes quieran pensar inicia con una semilla. Y para que la semilla produzca, se va a requerir que el agricultor trabaje y se esfuerce. Y por si no te habías dado cuenta, tú y yo somos agricultores. Y aunque no sabemos mucho de campo, la vida cristiana nos enseña. ¿Y qué es lo que nos enseña? Que el trabajo duro y sostenido es la única manera de obligar a la tierra, obligar al suelo a producir en favor nuestro. Solo así, trabajando duro y sostenidamente, vamos a poder conquistar y arrebatar el fruto. Hemos de recordar que la tierra fue, por el pecado del hombre,
Dios maldijo la tierra. Y tenemos que trabajar duro para que podamos de verdad, literalmente, arrebatarle al trabajo el fruto. Por eso, algo importantísimo aquí es entrar en el descanso del Señor. Esto es un asunto de productividad, es un asunto de producción. Y lo primero que debemos entender es que la semilla contiene en ella misma poder ilimitado. Y el fruto, a su vez, contiene la semilla. Piensen en una tuna. ¿Qué tiene adentro? Semillas. Cada semilla en sí mismo tiene un enorme potencial y el fruto contiene la semilla. Por eso, aunque nosotros no somos gente de campo, tenemos una responsabilidad con las semillas que Dios ya sembró en nuestro corazón. Y esta mañana vamos a hablar acerca de esforzarnos para poder añadir a lo que Dios ha hecho. Y vamos a empezar leyendo este pasaje de Segunda de Pedro. Y es una versión, Nueva Traducción Viviente con Gómez, para que podamos leer esto de forma corrida, porque es un poquito complicado, pero despacito. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando, es lo que dice la traducción viviente, o añadiendo, que viene de otras traducciones de la Biblia, a su fe una abundante provisión de excelencia moral. A la excelencia moral añade conocimiento. Al conocimiento añade control propio. Al control propio añade perseverancia. A la perseverancia añade sumisión a Dios. A la sumisión a Dios añade afecto fraternal. Y al afecto fraternal añade amor por otros. Que por cierto, este amor es la cumbre del crecimiento espiritual. Cuando llegamos a este punto del amor. Y termina este pasaje diciendo: cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y más útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué palabra destacamos de esto? Que nosotros tenemos que añadir. Bueno, en el pasaje se mencionan 7 semillas y con cada una nos vamos acercando más a Dios. Y la semilla número 8 es la semilla del amor. Y sabemos por lo que Juan escribe que Dios es amor. Ahora, por eso les pido que si se ponen la cachucha a pensar, vamos a hablar del fruto del Espíritu, que es otra cosa. Gálatas 5:22 dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, ¿quién produce esto? El Espíritu Santo. Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio. No existen leyes contra estas cosas. Y quiero subrayar el hecho que el dominio propio es esa capacidad espiritual para gobernar nuestros propios impulsos, emociones y deseos. Y de las 2 listas que hemos leído, hay solamente 2 elementos que los encontramos en los 2 listados: amor y dominio propio. Es relevante mencionarlo porque de todos los demás virtudes y frutos, dominio y amor están en las 2 listas. Esto tiene que tener algo importante que ver con nosotros. Entonces, Gálatas 5:22 y 23 refiere al fruto que el Espíritu Santo produce si nosotros permitimos que Cristo viva su vida en nosotros. Y ese fruto que produce el Señor Jesucristo en nosotros se llama santificación. Santificar es que el Espíritu aparta para Dios a la persona que cree en Cristo y con su poder
la va transformando progresivamente a la imagen del Espíritu. ¿Es el fruto que hace el Espíritu? Sí, pero se requiere que yo esté viviendo, que yo esté permitiendo que Cristo viva en mí, y entonces se va dando en mí un proceso que la Biblia llama santificación. Voltea con el que tienes a un lado y dile: tú eres santo. No parece, pero sí eres. Segunda carta de Pedro 1, 5 al 8, que también leímos: el Espíritu Santo nos exhorta a colaborar con Dios para que vayamos nosotros añadiendo virtudes que se van acercando a la santidad de Dios. Los dos pasajes de alguna manera es como si fuera un bosquejo esquemático de la vida cristiana. Este es el fruto del Espíritu. Y esta cosa empieza aquí abajo, por la fe. De todos los triangulitos, este es el más, ¿qué? El más pequeño. Pero es por donde esta cosa empieza. Fe, bondad, conocimiento, dominio propio, perseverancia o paciencia, piedad, bondad fraternal y amor. Y al igual que los agricultores, tú y yo tenemos mucho trabajo por delante, porque esta cosa la hacemos nosotros. Leímos: a la fe añádele bondad, a la bondad añádele. ¿Quién le va a añadir? Nosotros. Entonces, esto se puede quedar así, pequeñito, o realmente empieza a caminar y crecer. Los pasos para alcanzar la meta no son producto del tiempo, ni de la experiencia, ni siquiera de la bondad de Dios. Dios nos ama mucho y Él es muy bondadoso, pero en este camino, si yo no le añado, Dios no le va a añadir, ¿eh? Y eso es lo que hace la diferencia entre un cristiano y otro. ¿Qué tanto avanzamos en la vida cristiana? Empezamos con la fe que Dios nos da, y después cada persona añade bondad, conocimiento y las demás virtudes hasta llegar al amor. Por eso, si hablamos de tamaños de cristianos, con toda la pena, hay cristianititos. Llevan años en la iglesia, ya hasta tienen su número de inventario, pero no crecen. ¿Por qué no crecen? Porque ellos no han decidido añadirle a su vida. Por eso, esta frase que dice la Escritura: esfuércense, tiene que ser un esfuerzo al máximo, y la palabra significa en el original, implica prontitud, apremio, motivación, porque es un compromiso serio y genuino que yo tengo con Dios. Y esta tarea de añadir se debe hacer con alegría, con toda diligencia, con empeño absoluto, con urgencia interior, con todo el amor y con toda la dedicación permanente que yo estoy poniéndole a esta cosa. Entonces, después de dar los primeros pasos en fe, vamos a ir viendo que las promesas de Dios se concretan. Y tener presente nosotros que las promesas de Dios no se pueden ganar. Las promesas son regalos que recibimos por fe, siempre y cuando seguimos creciendo en el conocimiento de Cristo. Todos nosotros somos como una construcción que está en proceso de terminado. Yo no sé si ustedes en su casa, de ustedes, de pronto un día se rompe la tubería y tienen que cambiar la tubería de algún baño. ¿Alguien ha tenido la bendición de tener
trabajadores en su casa tirando puertas y pisos y taladrando. Qué hermoso, ¿verdad? Qué gusto nos da, llenos de tierra y de no sé qué. O pintura, ¿no? Ponen unos plásticos y ya que se van los señores pintores, yo no sé por qué o cómo, todo está salpicado. Todos nosotros somos una obra en construcción. Y la obra en construcción siempre es muy molesta. O sea que no es raro que tu crecimiento traiga molestia, porque mi crecimiento le causa molestia al otro. Y si tú estás casado, pues tu esposa está creciendo y tú también, y los dos van a diferente ritmo. Y entonces la cosa es que siempre en la vida cristiana hay polvo, hay tierra, hay gente que está trabajando, hay cosas y no nos agrada. Leemos en la Escritura que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen. O dicho de otra manera, siempre y cuando crezcan en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos va a dar más gracia en la medida que vamos creciendo. Y esta paz que produce el descanso es ese lugar espiritual donde las promesas de Dios se encuentran ya de forma activa en nuestra vida, y ahí no falta nada, ahí no hay nada roto, siempre y cuando sigamos creciendo. A lo mejor tú en tu casa, cuando tuviste a tus hijos, iban creciendo, a lo mejor había una puerta en la del baño, no sé cuál, y le ponías una rayita, fulanito de tal al año, y luego va creciendo y bueno, ya después se hacen hombres y entonces ya la rayota está como por acá, ¿no? La vida cristiana es así. Como digo, vamos nosotros creciendo. Y en este pasaje que hemos estado considerando, dice la Escritura, cuanto más crezcan de esta manera, ¿de cuál manera? De irle añadiendo a las virtudes que Dios, las semillas que Dios sembró, más productivos y útiles serán en el conocimiento del Señor Jesucristo. Cuando está escribiendo Pedro esta carta, está teniendo en mente esos 7 pasos que llevan al amor. Por eso aquí hay una cosa importantísima a destacar. Para que haya bendición, las virtudes estas a las que Pedro refiere no necesariamente tienen que estar maduras ni completas, solamente deben estar creciendo. No puedes ser tú el mismo del año pasado. Sí te hiciste más viejo, pero la pregunta es, ¿creciste? ¿Maduraste? Porque mientras se dé esto, Dios va a bendecirte. Por eso aquí el esfuerzo es indispensable. Entonces, vamos a hacer un cáliz. ¿Sale? Vamos a esforzarnos por 2 segundos. ¿Verdad? Esto es esfuerzo. La vida cristiana es y yo veo a algunos que están en la hamaca. Digo, Señor, que se les caiga la hamaca. Como vamos haciendo esta comparación del viaje de Egipto a la tierra prometida, a ese lugar de descanso, tu esfuerzo tiene que ser sostenido. Hay algún dicho que seguramente lo voy a decir mal, pero más vale paso que dure. Eso. Necesitamos ir creciendo sostenidamente. Implica que en todo momento debes estar creciendo y perseverando. Nunca hay un lugar donde dices en la vida cristiana, ya llegué. No, siempre vamos caminando.
Y Pedro advierte que sin esfuerzo se interrumpe el viaje de la vida cristiana y en consecuencia nos convertimos en personas ineficaces, improductivas en el conocimiento del Señor. Y cuando nosotros dejamos de luchar, cuando no nos levantamos de la lona, cuando vamos en retirada, nos hacemos improductivos. Y así es que así se ve el cristiano que ya perdió la esperanza de poseer esa tierra prometida, que lo intentó, no pudo y renunció, porque tenemos cristianos que renunciaron. Miren las sillas vacías. Bueno, es el frío, o el Día de las Madres, o juega el Necaxa, o algo, pero ¿por qué no podemos ser persistentes? No lo entiendo. Es como el refrigerador. Sí, imagínense que alguien fuera y voy a enfriar un poquito el refrigerador, lo quito y lo dejo porque ya enfrió, y luego al rato voy, ya bajó la temperatura, lo vuelvo otra vez a conectar. ¿Qué pasaría? Se echa a perder el refrigerador y se echa a perder la comida. El cristiano se echa a perder porque no sigue perseverando. No tiene que ser a prisa, pero tiene que haber continuidad en todo esto. Si en todo momento nosotros cuidamos el cultivo, vamos a tener una producción abundante, y algo que dice la Escritura: y tu fruto permanece. Nuevamente, algo importante aquí. ¿Cómo puedo estar seguro que ya llegué a la tierra prometida? La respuesta va a molestar. De una vez te digo, ¿cómo sé que ya llegué a la tierra prometida? Porque por primera vez en mi vida voy a estar verdaderamente trabajando. Y cuando yo estoy trabajando de a de veras, va a haber fruto en abundancia. Si tú me muestras fruto en abundancia, quiere decir que ya llegaste. Y entonces, dite a ti mismo, mí mismo, ¿qué tanto fruto tienes? Quiero mostrarte aquí otra cosa. Vamos a ver realizada la promesa de Josué en mi propia vida. ¿Cuál es esa promesa que Dios le dio a Josué? Conquistar el territorio para después traer los despojos de guerra a los pies de Cristo. Y este es el pasaje. Todo lugar que pises con la planta de tus pies será tuyo. Tus fronteras se extenderán desde el desierto en el sur hasta el Líbano en el norte, desde el río Éufrates al oriente al mar Mediterráneo en el occidente. Donde quiera que vayas en la tierra, nadie podrá hacerte frente, porque el Señor tu Dios hará que los habitantes te teman y se espanten, tal como lo prometió. La Biblia no lo dice, pero hubo un día que Josué dejó de caminar y dejó de ganar territorio, porque Dios le dijo: todo lugar que pisen tus pies, ese lugar va a ser tuyo. Pero llegó un momento en donde Josué, el gran líder, dejó de caminar. Por eso, tú no dejes de caminar, no dejes de conquistar el territorio que Dios te dio. Y entonces vas a crecer, vas a ser tan abundante como nunca lo has sido en tu vida. Pero la clave está en añadir, en seguir, en caminar, en estar permanentemente en la brecha para que al final tengas una gran producción. Déjame te comento algo de la vida real. Terry Fox fue un joven canadiense de 18 años que murió de cáncer de huesos.
Cuando le detectan la enfermedad, le amputaron una pierna, le pusieron una prótesis para que pudiera caminar. Y este muchacho se dio la tarea de cruzar Canadá de un extremo al otro. Y lo que él se proponía era hacer una carrera que él iba a correr para llamar la atención y también para adquirir dinero para poder ayudar a que el estudio del cáncer de huesos se diera. Y Terry corrió 6,000 kilómetros con una prótesis y su pierna sana. Corrió el equivalente a un maratón diario durante 143 días. Un maratón es de 42 kilómetros. Y logró recaudar $24 millones para ayudar a la investigación del cáncer de huesos. Lo que hizo este muchacho fue perseverar. Y le faltaba un remo. Tócate. ¿Cuántos remos tienes tú? Esta es la vida, esta es la carrera cristiana. Dios declaró que el hombre trabajará con el sudor de su frente para sostener a su familia. Y yo no sé si sabías, pero sudar aparece en el libro de Génesis y hay una sola sudada en toda la Biblia. Esa. Vas a sudar y con tu sudor vas a poder alimentar a tu familia. Por eso no nos extrañe el trabajo que cuesta el trabajo. Lo duro que resulta la vida y llevar el alimento, pues sí, claro. ¿Cada cuándo comen en tu casa? Diario. Entonces, ¿cada cuándo tienes que trabajar? Pues diario. El Señor jamás ordena hacer algo que Él no esté haciendo, dime. Quiere decir que trabajar duro es una expresión del carácter y de la naturaleza de Dios. Y nosotros debemos de ser como Jesús y como el Padre. Jesús dijo, hasta el día de hoy mi Padre trabaja y yo trabajo. En el propósito de Dios, que fue donde Dios nos asignó aquí en la tierra, Él espera que trabajemos de esta manera, con toda pasión, con todo empeño y con toda nuestra energía. ¿Se entiende? ¿Y cada cuándo? Diario. ¿Y poquito? No. Es duro, con pasión. Entonces, podemos trabajar de lunes a sábado. Y entonces el domingo es el día que podemos descansar. Decía yo el domingo pasado algo profundo que yo descubrí trabajando. Que cuando uno trabaja, se cansa. Y entonces, pues para eso descansamos del trabajo. De esta lista de virtudes de Segunda de Pedro voy a referirme a 3 de 8. Las otras nomás las voy a mencionar. Este es el paso 1. Fíjense dónde empezamos. Ahí donde está la flecha dice fe. Y el pasaje en la Reina Valera dice, añadida vuestra fe. Este es el punto de partida. Y Jesús describe la línea de salida como si fuera una puerta. Solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. Por eso es el vértice del triángulo, esa puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil y solo unos pocos los que alguna vez la encuentran. Por eso Jesús decía, yo soy la puerta. Yo soy el único acceso a Dios. Y la Escritura revela que hay un solo camino a la vida eterna en el cielo y ese camino es Cristo.
Y para entrar, el único camino que existe, se necesita de una sola puerta, que es Jesús. Y está disponible para cualquiera que cree, que tiene fe en Él y en la obra que Él hizo en la cruz. Ese es por donde nosotros entramos. Y a lo mejor algunos, yo no sé dónde conocieron al Señor, pero cuando ustedes, alguien, seguramente el pastor hizo el llamado, y ¿quién quiere creer en Jesús? Y tú levantaste la mano y a lo mejor pasaste al frente y oraron por ti. Pero a lo mejor tú le entendiste mal al pastor. Y sí levantaste la mano y sí creíste y eres salvo, pero creíste que eso era todo, que ese era el principio y el final. No, nomás es el punto de arranque. Empieza lo bueno después de que nosotros pasamos al frente. Por eso, cuando siembras semillas, recoges frutos. Si cultivas la semilla de la fe, lo que vas a producir, bueno, el Espíritu Santo va a producir es fidelidad. Y si tú perseveras trabajando en el propósito de Dios, ese que trazó para ti, poco a poco te vas a convertir en un reflejo de la fidelidad de Dios, y con el tiempo van a ser el fruto del Espíritu que corresponde a cada una de las semillas que tú hayas sembrado. Eso es lo que va a ser la riqueza en la vida cristiana. En la medida que sembraste o cultivaste las semillas que Dios sembró en tu corazón, eso será el fruto que tú vas a poder llevarle a los pies de Cristo. Vamos a ver el paso número 2. Esta es la bondad. Añadid a vuestra fe virtud o bondad. Debo añadir entonces bondad a mi fe. Bondad es ese deseo de hacer lo correcto. Y en la lista de virtudes la bondad aparece antes que el conocimiento. ¿Sabes por qué? Porque la fe y la bondad van de la mano. Si la persona es buena pero no tiene fe, nunca va a hacer lo correcto. Porque sin fe, ¿qué dice la Escritura? Es imposible agradar a Dios. Entonces, lo debí haber pasado antes. Los que tienen fe en Dios ven la bondad como el deseo personal de hacer lo correcto y deciden obedecer a Dios aun si no entienden cabalmente lo que el Señor está ordenando. Por eso la bondad antecede del conocimiento. No le preguntes al Señor por qué, ni para qué, ni le preguntes nada. Actúa en la fe con ese deseo de amar, de ese deseo de ser bueno. Y entonces estás en el camino que te lleva a parecerte más al Señor Jesucristo. Por eso quizá podemos entender mejor ese proverbio, que el temor del Señor es el que. Proverbios 1:7, el temor del Señor es el principio del conocimiento o el principio de la sabiduría. Y temor en hebreo es respeto profundo, una actitud de reverencia. No es un miedo irracional, sino un respeto que logra transformar mis decisiones y conductas. Es una disposición interior de la persona que ama al Señor Jesucristo. Por eso el mensaje de Dios a través de Salomón es que antes que yo te pueda enseñar algo, primero debes temer al Señor. De lo contrario, no vas a entender los pasos que tiene que dar, y sin bondad no puede haber conocimiento. Entonces pregunto, ¿quién tiene la tarea de añadir bondad a la fe? Nosotros. Y vamos con el paso número 3. Añade a la virtud o a la bondad conocimiento. Entonces, a la bondad, esa es nuestra tarea, añadirle conocimiento. Y si queremos crecimiento continuo, necesitamos aprendizaje continuo. Yo sé que todos deseamos hacer lo correcto, pero en la práctica no siempre sabemos qué es lo correcto. Por eso debemos conocer cómo Dios piensa, necesitamos conocer cómo Dios obra, y también necesitamos conocer cuáles son sus caminos.
para que este proceso entonces sea una realidad, lo que tenemos que hacer es todo el tiempo y continuamente debemos escuchar y digerir la palabra de Dios. Todos los días de nuestra vida, continuamente. En la iglesia de mis papás de niño, se pasaba la lista cuando el tiempo de enseñanza y regularmente preguntaban cuántos capítulos habías leído esa semana. Y yo la única tabla que me sabía era la del 7. Entonces, si era uno por día, 7 días de la semana. Gómez, ¿cuántos leíste? 7. Si yo decía 14, se me hacían muchos. Además, no había leído uno diario. Pero no iba a decir 5, porque entonces quiere decir que 2 días no leí. Entonces, de ahí me aprendí la tabla del 7. ¿Cuándo tenemos que leer la Biblia? ¿Cuánto? ¿Y el domingo que venimos a la iglesia? Eso es continuamente. Esta tarea también la hacemos tú y yo, añadir conocimiento a la bondad. Y como te estás dando cuenta, hay cosas que se van dando en un orden. Primero escuchamos y vemos o leemos. Después eso que hemos escuchado, visto y leído, lo llevamos al Espíritu de Dios. Después Él nos va a ayudar a refinar, a purificar lo que recibimos y entonces estarás sembrando en lo profundo de tu corazón. Todo lo que ves, escuchas y lees, lo llevas a la presencia del Señor. Y entonces Él va a ayudar a purificar eso que recibiste y entonces se está sembrando en lo profundo de tu corazón. Claro, si no lees, si no le llevas al Señor, entonces eso pues, se quedará en la cabeza, pero no baja al nivel del corazón. Son pasos. Y así es como nosotros crecemos en las cosas de Dios. Primero crecemos por fe en Cristo Jesús y en la obra que Él hizo en la cruz. Estoy en la pirámide invertida. Después decidimos obedecer su voluntad, que es la bondad. Lo que sigue es aprender qué es su voluntad y el aprendizaje nos va a dar conocimiento. Al obtener conocimiento necesitamos dominio propio para poder autoimponernos a hacer lo que Dios ordena, que ahora ya sabemos qué es. Y después necesitamos desarrollar la perseverancia para continuar en esas cosas, para hacer la voluntad de Dios. Y esto es particularmente necesario cuando se trata de la tarea que Dios nos ha hecho o nos ha encomendado a cada uno de nosotros, que es además diferente. Ahora vamos a detenernos por un momento y vamos todos a repetir: la verdadera vida cristiana es trabajo duro y permanente. A lo mejor tú tenías otra idea, pero esta es la vida cristiana. Por eso, si tú persistes en el cultivo de tu campo, vas a experimentar la bendición de Dios. Y si perseveras, entonces eso es lo que hace posible que tú avances. Y a partir de esa decisión empieza a cambiar la calidad y la cantidad de semilla y de fruto. Y esto es lo que sucede en la vida cristiana. Cuando llegues a la piedad, esto es como para animarte a que camines por donde tenemos que caminar. Cuando lleguemos a la piedad, nada nos va a faltar, nada va a estar roto, nada está quebrado, porque ya estamos empezando a disfrutar el descanso del Señor y ahí es donde empezamos a vivir en plenitud. Y todavía ni siquiera llegamos al amor, Piedad es reverencia a Dios a través de una vida de obediencia.
la piedad te sitúa en una posición privilegiada y desde ahí tú vas a poder bendecir a otros. Te voy a decir una cosa que se te van a caer hasta el bisoñé. Una vez que llegas al amor fraternal, que es la que sigue, todo el dinero y la riqueza que tú tienes la vas a empezar a dar a aquellos que no la tienen. Y tú y yo ya no vas a necesitar ninguna de los bienes materiales. Y cuando tú empiezas a hacer eso, ¿qué crees que va a hacer Dios? Te va a dar más dinero y más posesiones materiales. Y dice, Señor, pero si yo ¿para qué? Mejor se la doy por aquí, mejor la ponemos para acá, mejor sembramos en este ministerio, se la doy a esta persona y que sigue siendo Dios enviando más y más y más. Eso es el amor fraternal. Ahora imagínense cuando llegamos al amor. Ya casi Tito entramos al cielo. El propósito final de la siembra es la cosecha del amor. Y este amor no es como el mundo lo entiende. Es una semilla que se produce mientras experimentamos lo mucho que Dios nos ama. Todo esto que estamos aprendiendo parece muy complejo, pero en realidad es rete fácil de entender. Fíjate. En esta columna están las virtudes, el personaje bíblico con un ejemplo. Y aquí está la cita bíblica. Abraham confió, él creyó en las promesas de Dios. Salió de Ur de los Caldeos para ir a Canaán y no sabía para dónde el Señor lo llevaba. ¿Qué hizo? Aquí está la fe. José mantuvo su integridad en Egipto y resistió a la señora de Potifar que quería con él. ¿Y qué le dijo José? Pues yo no quiero contigo. Vemos la expresión de la virtud de José. Daniel, podemos ver en la escritura del conocimiento que tuvo porque él buscó sabiduría divina y entendió las visiones. Yo no sé si han leído la profecía de Daniel. Es como de otro mundo, Nehemías, él gobernó con equilibrio. Job soportó el sufrimiento. Enoc caminó con Dios y le agradó a Dios. Ruth amó con lealtad a Noemí. Y el amor, ese es Jesús. ¿Qué tanto amó Jesús? En el amor fraternal doy todas las posesiones que tengo. Y en el amor estoy dispuesto a dar mi vida por mis amigos. Y yo entonces llegué al descanso. Nosotros tenemos una visión distorsionada del mundo, de la producción, del dinero, de ayudar. Pero la escritura nos pone muy clarito qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Yo quisiera que te llevaras al menos un pensamiento esta mañana. Dios quiere que yo le añada a las semillas que Él está sembrando en mi vida. Y que yo, ayudado por supuesto por el Espíritu Santo, en la medida que me esfuerzo continuamente, el Señor va a ir dándome, va a ir cumpliendo sus profecías hasta que llegue el punto donde yo ya no voy a necesitar, yo ya no voy a querer lo material, porque ya llegué a otro nivel
donde lo que único que me interesa es cómo puedo ayudar a otros. Y si sigo yo creciendo, dice la Escritura, hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Quiere decir que sí podemos ser un día como Jesús. ¿Qué se va a necesitar? Esfuerzo, perseverancia. ¿Quieres cerrar tus ojos? Padre, cuando nosotros vemos esto, por un lado quedamos sorprendidos de la simplicidad de tu plan, pero al mismo tiempo nos quedamos asombrados, Señor, de que tus planes efectivamente, como dice Jeremías, son planes de bien, que si nosotros logramos perseverar, si nosotros añadimos a las semillas que tú ya sembraste en nuestro corazón, el crecimiento tendrá que venir y la productividad será una consecuencia natural, y creceremos y creceremos, y tú seguirás dando bendiciones y más bendiciones y más bendiciones, pero esas bendiciones ya no las veremos como para nuestro propio placer o para nuestro propio gusto, sino las veremos como la manera como nosotros podemos ayudar a otras personas, para poder compartir de lo mucho que tú tienes, Señor, porque tuyo es el oro y tú la plata, pero no es para mis conveniencias y para mis deseos, sino es para que yo las pueda contribuir y finalmente llegue a la estatura de Cristo. Se ve tan lejos. Pareciera que se necesita tanto trabajo. Que me desvío, que me gana la ansiedad o la flojera. Pero esto es el camino, este es el plan perfecto que tienes para cada uno de nosotros. Señor, yo te ruego que lo podamos hacer propio y que no sea simplemente pasajes que citamos, sino que sea la realidad de nuestra vida. Gracias, Señor, por desear lo mejor para nosotros y por mostrarnos esta radiografía que hoy vemos un tanto oscura, un tanto compleja, pero si tú lo has puesto es porque lo podemos lograr. Te alabamos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús.